tardes, tras el carnaval, volvemos con nuestra calle Libertad y hoy tenemos a Ramón Rodríguez Trujillo. Él es propietario de la agencia Hispania, seguro que la conocen porque yo creo que puede ser la más... Bueno, bienvenido, Ramón. Gracias, muchas gracias. Yo creo que puede ser la más antigua quizás, ¿no?, de las que subsisten. Sí, de las que, operando como agencia, ciertamente es la más antigua que hay en Cádiz, operando como agencia. Sí. Ramón, yo sé que tú empezaste asociado a otras, ahora mismo, ¿cuántas agencias físicas os quedan o cuánto? Sí, realmente nosotros no empezamos asociados a ninguna, no. Nosotros empezamos con una pequeñita oficina que se abrió hace ya más de 30 años en la Plaza Bécquer, exactamente, en la Plaza Bécquer, que fue un éxito porque quizás fue la primera inmobiliaria que se abrió en Cádiz, respondiendo a unos criterios más modernos en cuanto a que tenía escaparates, tenía comerciales que atendían a los clientes. Hasta entonces, digamos que la figura del agente de la propiedad inmobiliaria había sido una figura menos comercial, era un señor, o era un corredor, era un señor vestido de chaqueta en un despacho, en la planta tercero C, que tenía su título de agente, y así es que era. La primera fue Hispania, que abrimos, no con el nombre de Hispania, en aquel momento se llamó Hermanos Trujillo, fue el primer nombre que tuvo la empresa. Eso, sí. Después nos quisimos poner modernitos y nos cambiamos a Edinber, como consecuencia del consejo de un publicista de una agencia de publicidad que en aquel momento, edificaciones, inversiones, le sonaba muy bien. Oye, pero nadie en Cádiz era capaz de repetir 2 veces el nombre igual, con lo cual al cabo de un tiempo decidimos poner un nombre que fuera más pegadizo y nos gustó Hispania, y con Hispania Servicios Inmobiliarios llevamos operando ya más de 30 años. 30 años. Ramón, ¿cuántos empleados o gente que trabaja para vosotros habéis llegado a tener? Bueno, en la época buena teníamos abierto en la Bahía, pues teníamos hasta 12 oficinas, hemos tenido abiertas en la Bahía, y hemos tenido 29 empleados directos. Ahora tenemos solo 2 oficinas, pero no tenemos mucho menos. Ya pues recuperamos, nos quedamos casi en cuadro en la parte más grave de la crisis. Después hemos recuperado a gran parte de nuestro personal, y el que no hemos recuperado ha sido porque, gracias a Dios, habían conseguido mejores puestos, habían ganado unas oposiciones o cualquier cosa de este tipo. Los demás vuelven a estar con nosotros. Ahora somos 21 y estamos buscando más gente preparada, buenos comerciales. Estamos buscando siempre buenos comerciales, tienen las puertas en Hispania, pueden pasar por allí a dejar los currículum, porque estamos a la búsqueda de más comerciales. La cosa ahora mismo está creciendo la cosa desde donde venimos, que es una situación terrible, pues realmente la cosa ahora ha mejorado notablemente. Ya digo, hemos recuperado a todo el personal que teníamos, está reintegrado prácticamente todo el que ha querido. Y seguimos, tenemos 21 de nuevo, y estamos en predisposición a contratar más. Ramón, tú eres gaditano. Yo soy de Cai. Porque tú, ¿de qué zona eres? Yo, pues mira, lo justito beduino, porque yo nací, bueno, en realidad nací en San Rafael, como medio Cádiz, pero medio Cádiz de mi edad, digo, porque no estaba Zamacola siquiera. Pero viví siempre, soy beduino a lo justo, porque viví siempre en Santa María del Mar, pegadito al Instituto Corumela. Sí. Con lo cual, gaditano, beduino por los pelos. ¿Y tu familia, no? No, mi familia sí, pero no, te explico. Sí. Es curioso, sí. Mis padres, yo provengo de una familia, son todos marinos de guerra. Y una tradición que nació en Cádiz en el año 1700 y algo, que fue el primer Rodríguez de Trujillo que llegó a Cádiz y que se casó con una niña de aquí, parece que era muy guapa, Ana del Carmen Lasqueti Roy. Esto fue en 1700 y pico, y desde entonces todos fueron marinos de guerra, hasta que yo he roto la tradición. Curiosamente, el primero que lleva a Cádiz, que hace la tradición de marino de guerra, y aparezco yo, que nazco en Cádiz, y rompo la tradición. Pero entre medios
no han sido exactamente en Cádiz. ¿Dónde? Pues donde nacen los marinos de guerra, en Galicia, Cartagena, en San Fernando sí, Cartagena algunos y Madrid. Cuando ya tienen hijos muy mayores, normalmente los destinos de más mayores de oficiales son Pero tú Madrid. sí naces en la... Yo sí, yo nazco en Cádiz. Y bueno, tu periplo escolar, estuviste en... Yo estudié, mis colegios han sido siempre en Cádiz. Empecé en un colegio muy pequeñito que se llamaba Nuestra Señora del Sagrado Corazón, le decían Doña Dolores. Allí me pasé mis primeros años de colegio, mi infancia, que hasta me acuerdo el primer día que llegué, tenía 3 años. Posteriormente pasé a otro muy chiquitito porque mis padres pretendían que entrara en San Felipe, pero era el tiempo del cambio que aparecía el BUP, de Javeabú, total, que me tuve que tirar un año de intermedio en un colegio que se llamaba Colegio Academia San Carlos, que está en la avenida Andalucía ahora, antiguamente Avenida López Pinto. Y allí es que me hice un curso más y después pasé a San Felipe. En San Felipe pasé... desde quinto EGB hice el BUP hasta segundo, terminé el segundo de BUP allí, que fue una época magnífica porque me cogió todo el principio de la transición. Sí. Yo fui muy activo y muy comprometido y muy guerrero en toda aquella época, hecho un niño. Y realmente fue una época muy bonita. Sí, porque además San Felipe fue una de las sedes. Joder, allí había sí, allí había como un enfrentamiento tremendo entre unos profesores que eran completamente de derecha y otros, muchos de ellos marianistas, que eran gente muy de izquierda. Los marianistas, curiosamente. Sí. Curiosamente. ¿Cómo se llamaba aquel director que ahora está en Cuba? No me acuerdo, hasta aquel hombre... Bueno, no me acuerdo. Sí, por ahí han pasado mucho, pues el propio padre Luis Castro, yo recuerdo cuando me cogió allí todo el fusilamiento de la gente de ETA y todo esto, yo no he visto más llorar a Luis Castro que aquella época. Recordad que el Papa pidió que no se hicieran esos fusilamientos y tal, era un hombre muy comprometido. Sí. Y yo en aquella época, que era un chaval inquieto, con 14 añillos, y pues verdaderamente me sentí muy ilusionado con todo lo que estaba sucediendo y fui un tío tan comprometido que acabaron recomendando que saliera al colegio. Realmente di guerra allí, pero no fue guerra complicada, yo sacaba mis cursos todo muy bien, pero organizaba sentadas, organizaba protestas, organizaba todo tipo de cosas como producto de lo que se estaba viviendo en ese momento. Me hicieron delegado de BUP, el único curso primero de BUP, y la verdad es que la di bastante gorda en aquel tiempo allí, pero realmente dejé excelentes amigos de profesores que nos seguimos adorando, porque fue una época muy comprometida, fue una época muy luchada y que cambiaron muchas cosas de verdad. La verdad es que fue una época realmente bonita. De allí al Colegio de Puerto Real, que es donde acabábamos, los niños que teníamos ciertas posibilidades a nivel familiar y que no iban con, digamos, no iban en los colegios convencionales. Allí acabé en Puerto Real, después de haber pasado por el Conumela, y también fue una época muy política, muy comprometida con la política. Hacíamos constantemente reuniones y constantemente Asociación Democrática de la Juventud, organizamos Católicos por la Democracia, organizamos después cosas más nos comprometimos un grupito de alumnos allí en aquella época de forma muy divertida. Ramón, tú llegaste a empezar Derecho. ¿Tú empezaste Derecho? Yo empecé Derecho y después terminé Relaciones Laborales. Y a mí realmente estudiar nunca me costó trabajo. Tuve que cortar los estudios pues porque iba a ser padre. Entonces la que era mi novia, que después fue mi mujer durante muchos años, pues iba a ser madre y bueno, pues tuvimos que reorganizar la vida. Tuve que dejar los estudios de Derecho. Durante unos años tuve mucha suerte, porque entré en el departamento de marketing de Ford, hecho un chiquillo,
cuando Ford venía dispuesto a preparar al personal aquí, estaba entrando en España. Esto te valió mucho, ¿no, Ramón? Eso me valió una fortuna, porque hubiera sido imposible aprender en esa época en España ese tipo de conocimiento. Ese tipo de conocimiento. El Instituto de Marketing de Ford, en aquella época es que no había algo comparable. ¿Y dónde estaba la clave de aquel aprendizaje? ¿Qué te enseñaban? Pues mira, muy fácil. ¿Servicio? A mí me enseñaron, yo de allí me salí con una tremenda vocación de servicio, porque aprendimos que no solo es muy rentable el servicio a las personas, sino que es muy satisfactorio personalmente. Sí. Entonces nos enfocaban, digamos, el éxito de Ford lo fundamentaban ellos en esa época, ellos le decían el servicio en bandeja de plata. Y a mí la gente de Cádiz somos servicial de por sí, va con nuestro carácter. Es decir, la gente de Cádiz es gente atenta y es gente servicial de por sí, con lo cual ¿No te costó? No me costó, lo encajé rápido y verdaderamente me ha servido mucho en la vida, porque me creo realmente aquello de vale quien sirve, que la primera vez que lo escuché en la OGE. ¿Os acordáis de la OGE? Pues en la OGE vale quien sirve, y es así. Las personas somos valiosos en función del servicio que prestemos. De lo que ofrecemos, claro. Y de lo que ofrecemos y si lo aceptan los demás, claro. Quiero decir, tienes que tener alguna habilidad que los demás te compren. Si no... Cuando uno tiene vocación de servicio, yo creo que hay algo dentro del ser humano que aparecen esas habilidades que los demás están interesados en él. Es igual que haga. Tú ahora mismo aquí, yo sé que tú haces esto encantado y lo haces, pues lo haces en absoluto por necesidad y infinito porque te gusta. Verdaderamente lo que hacemos con vocación de servicio, yo creo que generamos rápidamente habilidades, se transmite, entras en automático. Es así. Bueno, Ramón, pregunta clave. Estás en la Ford, pero ¿en qué momento dices, no, mira, yo no voy a trabajar ya para otra persona, que está muy bien, pero pues yo quiero prosperar y quiero... Fíjate, tiene que ver. ¿Cómo apuestas por el tema inmobiliario? Realmente, la razón de yo querer salir de una estructura organizada como era la Ford, y que económicamente yo en aquella época me sentía bien pagado, era sencillamente porque las relaciones humanas en ese ambiente empresa, a la vez que provocaban servicio al cliente, provocaban una animadversión y una constante competencia entre los propios compañeros que creaba un ambiente enrarecido, un ambiente invivible. A mí, ¿sabes?, que me resultaba una pesadilla levantarme cada mañana pensando con quién me tocaba una pelea hoy. Entonces, realmente eso me hacía que yo quería, como diera lugar, estar en algo en donde yo dependiera de mis propias decisiones y donde yo no tuviera que aguantar un jefe que consideraba bastante más torpe que yo y tener que asumir unas disciplinas que para mí eran incorrectas porque por un lado iban a vocación de servicio, pero por otro lado nos hacíamos la vida una pesadilla. Con lo cual eso era lo que a mí me impulsaba a que yo quería dejar aquello. Estando allí yo veía claramente, pues claro, en el sector del automóvil, ver claramente quién maneja dinero y quién no maneja dinero. Y entonces yo veía claramente que la gente que más prosperaba eran la gente que estaban dedicada al sector inmobiliario. Y no fue otra la razón, honestamente. Y te diste cuenta y dijiste, esta es mi apuesta. Trabajar es terrible de duro, hay que trabajar, no me gusta nada de nada. Con lo cual, si hay que trabajar, hagámoslo para algo que provoque. Y así fue. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida, de cuando tomo esta decisión y voy a ese trabajo, que es trabajo y no por vocación, con esa vocación de servicio ya sin jefe, pues empiezo a enamorarme de mi trabajo. Porque verdaderamente me doy cuenta de que hay mucha gente que se beneficia de mi trabajo. Y esa sinergia de yo me beneficio, tú te beneficias, nos beneficiamos juntos, es que es un gustazo. Produce placer. Entonces me fui enamorando de mi trabajo y como consecuencia de ello pues fue que me comprometí en los organismos de la profesión. Durante muchos años fui vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas, creamos el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, donde durante muchos años he hecho un crío, ya era consejero de
del Consejo Andaluz que creamos nosotros, creamos todo el departamento de formación del Colegio de Administradores Finca, que hoy es uno de los colegios que cuenta con un departamento de formación más organizado. Bueno, pues me comprometí en todo lo que pude con una profesión de la que me había enamorado después de ser pareja. Pero así fue, así fue. Ramón, vamos a pasar al apartado la vivienda en Cádiz, que sí, esto hay opinión, todo lo justo, tal. Yo en principio creo, a ver, el que la vivienda en Cádiz esté cotizada es una cosa buena para Cádiz, quiero decir. Es verdad que la vivienda debe ser es un bien muy importante, debe estar al alcance de todo, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero, ¿cómo ves tú el tema de oferta, demanda, la vivienda en Cádiz, el precio, etcétera? Hoy precisamente, antes de estar aquí, a las 12 hemos tenido una reunión de la mesa del arrendamiento con el ayuntamiento, precisamente para tratar temas relacionados con la escasez de vivienda a precio aceptable en Cádiz. El ayuntamiento está preocupado porque hay sectores de la población que tienen serias dificultades para acceder a la vivienda en Cádiz. Y realmente es así. Vamos a ver, Cádiz tiene, digamos, una suma de problemáticas. Hay una que es evidente y es su insularidad. Cádiz es una ciudad que prácticamente no tiene territorio. Y a esto se le suman otros problemas que son ya de carácter de criterio técnico-políticos. Por ejemplo, le hemos declarado la guerra a los rascacielos, cosa que yo nunca llegaré a entender. Y además algunos amigos urbanistas me mirarán con muy mala cara, pero es que estoy dispuesto a que me miren muy mala cara. Yo miro desde Puerto Santa María a la Barriada de la Paz y sueño con un skyline lleno de rascacielos. Rascacielos que dejen terreno libre, poca ocupación del suelo, jardines jardines entre unos y otros y tirar para arriba hasta donde lleguemos. Dentro de esos rascacielos puede haber escuelas, puede haber polideportivos, puede haber lo que uno quiera plantar en esos rascacielos. ¿Por qué no? Pues no lo sé. Realmente casi todas las ciudades modernas que han tenido problemas parecidos de Cádiz, y hablo de ciudades modernas de cualquier punto de Europa o de cualquier punto de Norteamérica, de todo el mundo civilizado. La solución es crecer hacia arriba, es evidente. ¿Por qué en Cádiz hay una propensión a negarse completamente? Honestamente no la entiendo. Creo que sí, la entiendo. Antigua. No, fíjate, yo creo que es más profundo que eso y más grave, es estructural de este país. Yo creo que es que, oye, que los arquitectos nadie les enseñó a hacer rascacielos, porque los arquitectos lo han enseñado no hay problema. ¿no? Con hormigón, el hormigón y el ladrillo. Es lo que se utiliza aquí en España mayormente, eso llega poquito arriba. Para llegar más arriba tiene que ser hierro, tornillo y tuerca. Y los ingenieros, digamos que aquí la profesión ingeniero y arquitecto están divorciadas. Tampoco entiendo por qué, cuando esto debía de ser un mix donde fuéramos capaces de construir hasta arriba con hierro, tornillo, hormigón y todo lo que hiciera falta a la vez. Hay una opinión desfavorable contra los rascacielos, contra los rellenos. Sí, te digo, otro absurdo, no lo puedo entender. Hay un muelle nuevo, yo no lo puedo entender, magnífico, no lo puedo entender. Pero claro, todo digo, no hecho lo así... puedo entender. Y mira que yo soy una persona completamente defensora de la ecología, Por que supuesto, yo te digo que lo primero, no solo de la ecología, para mí defender la ecología es defender la vida. Claro, claro. La vida en todas sí, sus formas. No es contradictorio. No es contradictorio en absoluto, pero hay determinadas cosas que parece que se crean como dogmas y una de ellas es no se pueden hacer relleno. Porque hemos hecho relleno todos los del mundo, es decir, Cádiz la mitad es relleno. La mitad es relleno. La mitad literalmente. Ahora ya no. ¿Por qué? No. Porque es pecado mortal. Pero que se hacen, Ramón, porque por ejemplo, lo último que se ha hecho, que por cierto me parece magnífico, que es lo del muelle esto de 300.000 metros cuadrados, que ahora está... Pero si es para residencia es pecado mortal. ¿Por qué? No, pues no lo sé, hijo, pues no lo sé. Son cosas de esos dogmas, criterios que se generan de una forma, yo honestamente, me parecen una barbaridad y además me parece que nos empobrecen esos criterios. Me parece que nos empobrece la imposibilidad de tirar 3 edificios viejos y en ese suelo ocupar solo un tercio y hacer un edificio 10 veces más alto. Pues me parece... Que además puede haber, lo que tú decías, un espacio perfectamente urbanizable. Poca ocupación de suelo,
mucha ocupación de espacio en volumen, y eso es lo que yo apostaría por Cádiz. Y por supuesto, con todo el respeto del mundo al casco antiguo, que es una maravilla, el casco antiguo del que disfrutamos es una auténtica maravilla, con lo cual hay que respetarlo y tratar de que quede lo más cuidadito y lo más limpito y lo más siempre, pero ahí no hay que hacerle muchas cosas más. ¿Sabes qué me han dicho? Yo tengo contrastado datos, que el casco antiguo ha subido en población. Sí, es que están diciendo, no, la gentrificación. Pero esto es muy fácil, pues pero claro, pero eso es muy fácil. Es que hoy se lo decía yo a Kichi, porque me daba cuenta que en la mesa que teníamos, que estábamos componiendo, parecía que todo el problema de la despoblación de Cádiz tenía que ver con la vivienda, y es un error completo. El problema de la despoblación de Cádiz tiene que ver con el trabajo. El turismo ha generado mucho trabajo en el centro de Cádiz, y por eso ha venido más gente a vivir al centro de Cádiz, pese a lo que la gente se cree. Es literalmente... venía en el AVE, se lo comentaba el Kichi, me pasó una anécdota graciosa. Venía con la persona que venía a mi lado y le estaba contando que Cádiz era una ciudad pequeña, que éramos una ciudad de 130.000 habitantes, y además que cada día éramos menos, porque es curioso, Cádiz es muy famosa por ahí, todo el mundo la conoce, pero todo el mundo la hace como una ciudad grande. Nadie piensa que Cádiz es la ciudad chiquitita que es en realidad, y el hombre está muy sorprendido. Y curioso, me pasó una cosa graciosa, porque el de atrás, que venía sentado, parece que venía pendiente de la discusión, de la conversación, me dice: ¿cómo va a haber gente en Cádiz si todos los de Cádiz están trabajando en Castellón? El hombre era de Castellón, y es verdad que en Castellón hay un montón de gente de Cádiz trabajando. ¿Qué pasa? A la gente la atrae el trabajo. Si mañana en Cádiz se generara, yo que sé, un Guggenheim y 20 hoteles, y aquí te mandaran mano de obra, tal cual, te garantizo que venía gente a Cádiz. ¿Tú crees que necesitamos, quiero decir, tenemos una densidad la más alta del mundo, junto con Tokio, sigue siéndolo, a pesar de la población? A ver, lo que te quiero decir, y te propongo, Ramón, nos quedan un minuto, dice, un minutillo solamente. Yo estoy por la unión de la bahía ya, y entonces hacer una gran ciudad. Es que es lo lógico, pero sí, es que es lo lógico, es lo sensato, es decir, es que ya lo es, lo que pasa es que no lo promovemos, pero es que ya lo es que hay gente que vive en San Fernando y trabaja en Hacienda, y hace mucho menos distancia que cualquier tío que vive en Madrid, en Atocha, y trabaja en el recinto del Parque Ferial. Ese tío hace mucho más kilómetros que el que vive en San Fernando, que vive en Puerto Real y viene a Cádiz. Yo te lo digo, literalmente es así. Con lo cual hay que pensar en una urbe metropolitana, eso sin duda alguna. Ramón, es que el tiempo se nos pasa en la televisión, tú lo has visto, ¿no? Rápidamente, parece que habíamos entrado un rato muy agradable. Pues, ha sido muy agradable hablar, me alegra mucho coincidir contigo, porque no es nuestra opinión muy... Y el que la tiene no se atreve, pero como yo no soy político, me atrevo y lo tengo. En Cádiz, para mí, me encantaría ver una skyline en la barriada de La Paz preciosa, unos rascacielos estupendos, donde la gente viviera con unas vistas de categoría muy bien y muy cómodo. Otro día hablamos del TV3, porque eso ya es un sacrilegio. El Cádiz 3, que diga, el Cádiz 3. Esto ya es hablar de esto, es una barbaridad. Me encanta hablar de cosas políticamente incorrectas. Lo correcto está muy aburrido y muy manío. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Vamos a poner un poquito de picante a la cosa. Querido amigo, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias y hasta el próximo programa.